Reiteramos, acuerdo de organizaciones sociales y la oposición. Sesión extraordinaria por emergencia alimentaria. Como recién comentaba Agustín, esto fue esta mañana. Diferentes referentes de organizaciones sociales se acercaron al Congreso de la Nación para pedir eso: ayuda, asistencia, opinión, respeto y acompañamiento político. Graciela, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hoy a la mañana participó del encuentro? No, fueron Alejandro Grandinetti y Alejandro Snopek, que son partes de nuestro bloque. El señor que hablaba de ellos y nosotros, ¿no? Sí. Y en este tema, hace 17 años que hay un ellos y nosotros. Hace 17 años que por decreto se estableció la emergencia alimentaria en la Argentina. Y se fue prorrogando casi automáticamente como algo que se tenía que prorrogar, porque sí, ¿no? Llegábamos al final del año, noviembre, diciembre, y bueno, ellos reclamaban y entonces nosotros prorrogábamos. Pero me parece que no se alcanza a internalizar por parte de la dirigencia política en general de qué se trata. Claro. Y lo que se hizo durante este tiempo fue generar mucha expectativa y plantear la idea de que ellos son los planeros. Y de hecho hay dirigentes políticos de Cambiemos que cuando hablan de las personas que tienen programas sociales, hablan de planeros. Como si no formaran parte de la sociedad, ¿no? O como si fuera una parte repudiable de la sociedad. Y la realidad es que hay un problema muy serio, porque hace 17 años nosotros estamos en emergencia alimentaria. Hay un sector muy grande de nuestra sociedad que va, que viene, pero nunca terminamos de resolver el problema de la pobreza. Estamos sosteniendo una pobreza inédita. Sosteniendo, profundizando, hoy por hoy por los valores, ¿no? 30 pesos para un almuerzo. Que se va profundizando cada vez más, porque vos pasaste desde finales del 2015, o sea, el anterior gobierno, en que llegaste a un 30% de pobres. Pero ahora está cercano al 37, 38, según como lo mires, y según cómo se vaya a medir la medida que se tomó el día lunes después de la elección de devaluar. Ahí tuvo una declaración muy fuerte que dijo: Macri decidió que fuéramos un 40% más pobres. Él habla de otro, el presidente habla de otro razonamiento, diciendo que el resultado de las PASO motivó ese desbarajuste en la cotización del dólar. ¿Macri propició que fuésemos pobres? Bueno, pero cuando vos tenés ese tipo de situaciones económicas y financieras, tenés que tener la capacidad de prever cuáles son las consecuencias. O sea, esto como consecuencia lógica trae que la gente se vuelva más pobre y que aquel que está indigente y pobre no tenga posibilidades de alimentarse. ¿Qué se puede hacer hoy? Hoy. Bueno, no nosotros, Roberto Lavagna, hace ya algunos días, de alguna manera quiso ser una voz fuerte, potente, en cuanto a desde ese lugar, que no es precisamente el lugar que está buscando el voto de los más humildes, pero sí anticipar lo que iba a ocurrir con esto que estaba pasando, de las medidas económicas que se están tomando. Y planteó un programa. Lo que sucede es que el gobierno lo ha simplificado. Entonces, ¿qué te dice? La emergencia ya está. Sí, hace 17 años está la emergencia. Claro. Ahora, ¿qué sucedió en el medio? En el año 2016, el gobierno hizo acuerdos con los movimientos sociales y se comprometió a pagarles o a invertir en programas sociales dinero por el orden de 20.000 millones de pesos. Llevó el Poder Ejecutivo en ese acuerdo
una ley que votamos todos, el oficialismo y la oposición. En el 2018, de acuerdo a cómo se hubiera ejecutado esa partida de dinero, se debía reforzar con 5.000 millones de pesos más. Pero esto no es todo. Cuando el gobierno unilateralmente firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pone una cláusula social. Vos recordás que hicieron mucha laraca con esa cláusula social, que nadie que estuviera en condiciones de pobreza iba a sufrir el ajuste que significaba tomar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Perdón, y agrego un dato, Graciela. Diciembre del año pasado, recuerdo a la entonces Christine Lagarde diciéndole al gobierno que no ajustara más porque tal vez no soportaba la situación social. Es que se puso una cláusula en el acuerdo y se dijo que se resguardaba la problemática social. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? El gobierno toma compromisos públicos con el tema de la pobreza, pero a la hora del hacer, que es lo que le corresponde al Poder Ejecutivo, no hace. Entonces, firma, pero no lo lleva a la acción política. Totalmente. Entonces, la gente se enoja porque vos hoy tenés todo este espectáculo, las calles cortadas, la persona que trabaja, el impedimento de trabajar, y la gente que está en necesidad, con la obligación de estar en un día tan frío en la calle para que se cumpla lo que se firmó. Hay una ley que dice que hay que destinar 25.000 millones de pesos para atender la pobreza y no se cumple. Que es la ley que el gobierno dice la emergencia ya está. En realidad lo que nosotros estamos proponiendo desde Consenso Federal y que lo ha planteado Roberto Lavagna en la conferencia de prensa de hace 15 días, cuando dijo que era necesario tener una mirada y declarar la emergencia alimentaria y de medicamentos. También. En la emergencia alimentaria lo que se planteó es duplicar por lo menos el precio, el dinero que se le da a los comedores por ración. Claro. Que se abran más comedores, porque realmente las medidas que se tomaron ha dejado muchísima gente sin la posibilidad de la alimentación. Y la conflictividad social, en un ratito vamos a tener una nota de Monse, una situación tal vez pequeña que todo el mundo define como violencia, y yo hablo de violencia institucional. Una mujer que fue a retirar para un familiar medicamentos oncológicos, la farmacéutica le dijo que no los cubrían más, que lamentaba, y se generó una pelea. Digo, cómo a veces la violencia de esos números que algunos consideran fríos se plasman en situaciones de violencia en la calle. Agustín Álvarez quería hacerle una pregunta. Sí, Graciela. Graciela, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Le recuerdo a la gente, nosotros lo sabemos, pero Graciela Camaño fue parte del gobierno de Duhalde y le tocó lidiar con una situación similar. Organizó rápidamente el plan Jefes y Jefas, que todos los movimientos sociales recuerdan como una salida para ese momento de angustia que vivía la Argentina a fines de 2001, principio de 2002. Graciela, viendo este escenario que ves hoy, de los movimientos sociales en la calle, de la pobreza en aumento, de los comedores que no alcanzan, ¿qué paralelo se puede hacer con aquella situación que te tocó gestionar y cuáles son las respuestas que puede dar rápido el gobierno? Bueno, es que ese es el quid de la cuestión. Roberto fue ministro de Economía en ese momento y yo fui ministra de Trabajo. Y nosotros empardamos acciones. Estaba la acción económica de la búsqueda de la salida, de la resolución de los conflictos con el Fondo Monetario Internacional, de la búsqueda de medidas económicas que resolvieran la crisis en materia productiva, pero casi a la par funcionaba la puesta en marcha de un programa social que contenía las consecuencias de una fuerte devaluación. Vos no podés tomar medidas económicas que le impiden a la gente hacerse de los alimentos básicos sin paliar esa situación. Esto es de una gravedad increíble, no lo hace ningún gobierno, y si lo hace, a lo que condena a la gente es a este tipo de reclamos. Yo no formo parte del Frente para la Victoria, ni del kirchnerismo, ni de ninguno de estos movimientos que está hoy en la calle. Pero hay una cuestión de lógica y de principios que vos lo tenés que tener como estadista, como hombre de Estado que está gobernando. Un segundo, Graciela, está hablando Eduardo Menigoni en este momento del Polo Obrero, lo escuchamos. ¿Qué dijiste con el tema de que los reciban? Sí. Hoy hubo una reunión. Sí, ¿quiénes los recibieron? Con funcionarios
de menor nivel. Atención, Luis, porque van a liberar el Metrobús de lo que están anunciando. Y nosotros por la situación y no tenían poder de decisión. Aquí debería estar la ministra. Si hay algún problema social en la Argentina más grande que este, que nos avise la ministra, pero la desocupación, la falta de alimentos en los comedores populares, la necesidad de ampliar los programas sociales, creo que es el primer problema que tendría que tener el gobierno y la propia ministra. Ahora, Eduardo, un grupo de diputados de la oposición está pidiendo una sesión extraordinaria para tratar la emergencia social y alimentaria. ¿Esto ayudó también a destrabar para que ustedes liberen el Metrobús? No tiene nada que ver. Hubo una reunión de diputados hoy. Nos parece bien que los diputados se pronuncien, pero no hace falta una ley para aumentar el presupuesto que signifique que en los comedores tengan leche. Que los comedores escolares, que hoy se anunció un aumento de 9 pesos y que lleva entonces lo que cada chico va a tener a 30 pesos. ¿Qué se puede comer los oyentes, los televidentes? Nos pueden decir, ¿qué se puede comer con 30 pesos? En los comedores escolares estoy hablando. ¿Qué se puede comprar para un chico con 30 pesos? Las familias mandan a los chicos al colegio, también lamentablemente para que tengan un plato de comida. Y resulta que la respuesta es que le van a dar 30 pesos. Debería estar en por lo menos 80. Entonces, nosotros no estamos, los que estamos acá, detrás de una ley. Porque las leyes a veces son difíciles de tratar, estamos en periodos electorales, no nos interesa meternos en una discusión de tipo electoral. Queremos medidas de emergencia ahora, que se apliquen ahora, y eso lo puede hacer perfectamente la ministra de Desarrollo Social. ¿Liberan el Metrobús pero se mantiene la Campe? Liberamos el Metrobús. Pero se mantiene la Campe. La Campe se va a ver una ley. Tiene que haber una decisión política de contribuir a lo que tanta cantidad de desocupados están pidiendo, no desde ahora. Llevamos 4 años pidiendo la obra social, pidiendo alimentos para los comedores, pidiendo a la ampliación de los planes sociales y evidentemente hay oídos sordos. Fíjense ustedes la hora que ustedes están acá parados y la ministra no aparece. Allí los referentes del Polo Obrero hablando de cómo en este momento están levantando justamente la Campe sobre la senda del Metrobús, pero igualmente quedan allí pasando la noche. Una noche helada, la última noche de esta ola polar que está sobre Buenos Aires, cocinando lo que pueden, como pueden, buscando tan solo una respuesta. Graciela Macri dijo, los escuché. 4 o 5 días después de las PASO, luego lo repitió. Escuché el voto, no lo dijo el día siguiente. ¿Escuchó verdaderamente esto que está pasando? Supongo que el voto lo tiene que haber escuchado porque el repudio por digamos, las acciones y las medidas que toma fue contundente. Ahora, indudablemente hay cosas que están faltando que se escuchen y que se cumplan, porque el problema que tenemos, te reitero, hay ley que establece partidas presupuestarias, hay un compromiso internacional con el Fondo Monetario Internacional, con una cláusula social en donde han tomado el compromiso de que este sector de la sociedad iba a ser atendido, y lo que no hay son acciones. Y se tiene que poder comprender qué sucede en un hogar de ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria cuando los precios aumentan de manera escandalosa. Reapareció Macri, ya seguimos con los gastos cotidianos y saber si un presidente que no ha tenido tal vez, digo no por definición ni como crítica, sino porque nació en un hogar distinto, no ha tenido cercanía con estas situaciones de tanta vulnerabilidad. Pero Macri esta mañana reapareció en un acto de empresarios y esto decía. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Pero fueron implementadas para evitar daños mayores. No gustan las medidas. Le estaba hablando a los empresarios y seguramente de lo que le estaba hablando son el tema del cepo, etcétera. Claro. Esas medidas que tomó, que tuvieron repercusión fundamentalmente en las empresas que han puesto su dinero a corto plazo para preservarlo de la inflación y que se vieron afectadas por una de las planteos que hizo públicamente el ministro, que dicho sea de paso, todavía no sabemos ni siquiera en qué consiste porque no ha aparecido ningún proyecto, no aparece ni el ministro
por la Cámara. Hoy se iba a presentar, ¿no? La CUNSA. Sí. Era el día posible. Pero no fue. Y la verdad es que yo veo que en los medios dicen que nosotros como bloque y como fuerza política estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, y veo mucho interés por parte de los medios en plantear esto como una aceptación de consenso federal a lo que se está haciendo, y esto está alejadísimo de la realidad. Nosotros claramente dijimos en mayo, el doctor Lavagna dijo que había que considerar nuevamente los plazos de vencimiento de la deuda pública, y eso, en torno a eso, es en torno a lo que nos hemos expedido. En torno a lo demás no sabemos nada, no hemos tenido ningún tipo de información, y tampoco vamos a apoyar ciegamente cualquier cosa, porque primero tiene que entrar al Congreso, lo tenemos que conocer, debatir internamente, y no vamos a tomar ninguna medida que perjudique bajo ningún punto de vista a nadie más. Ya se hizo demasiado daño. ¿Puede haber más daño? ¿Por negligencia o por inacción, no por decisión? Bueno, claramente acá estamos asistiendo a un daño hoy, con todo lo que ha sucedido en la calle y con la visión de gente que realmente hoy no es un día para que tantas mujeres, tantos chicos estén en la calle, es un día sumamente frío. Muy frío. Esta gente no está porque le gusta, realmente está porque tiene una necesidad, y tenemos que poder tener la comprensión de entender lo que está pasando. No un desocupado, una persona que trabaja pero que el sueldo no le alcanza. Que es bien distinto. Y que es pobre. Trabajando es pobre. Juan Manuel Coco. Sí, Camaño, buenas tardes. Quería preguntarle lo siguiente. Hoy la economía está reprimida, el dólar está reprimido, la inflación está reprimida y hay mucha gente en la calle, aún en estas circunstancias, pidiendo por comida. ¿Usted teme un diciembre con un estallido social? Ay, diciembre es una eternidad. La verdad es que no voy a hablar de diciembre. Yo creo que hay que mirar esta situación de falta de alimento porque es una realidad. Nosotros no lo estamos diciendo desde ningún campañismo ni la búsqueda de ningún voto, no es nuestro voto, pero sí estamos parados sobre la realidad. Primero por nuestra propia experiencia, pero además porque somos habitantes de barrios y sabemos que esto es real, que lo que está pasando la ciudadanía es cierto. Vos tenés una garrafa de 10 kilos que el subsidio que te dan no excede los 300 pesos y que hoy está casi a 4.000 pesos. Entonces, ¿cómo asumís vos el fuego con el que tenés que hacer tus alimentos? Y esto ocurre en muchas casas donde la gente está utilizando leña para poder cocinar. O sea, ya ni siquiera es gas, es leña. Es acá, un retroceso social, a ¿no? 20 kilómetros del obelisco de la ciudad más próspera en algún momento de América Latina. Que también tiene sus pobres, y vamos a hablar de eso. Rochi, una pregunta. Sí, Camaño, no sé si escuchó al secretario de Cultura, Pablo Abeluto, que declaró esta mañana y dijo que exigir la emergencia alimentaria sería un eslogan de campaña y que no somos la mitad de los argentinos pobres, entonces no sería necesario. ¿Estamos frente a un gobierno insensible? Bueno, indudablemente no sabe ni siquiera la legislación que existe, porque vuelvo a reiterar, hace 17 años Argentina tiene emergencia alimentaria. Habría que notificarle al funcionario que esto está ocurriendo y habría que notificarle fundamentalmente que su gobierno reconoció la emergencia alimentaria, llevó una ley y votó el oficialismo en el Congreso junto con toda la oposición para disponer de 25.000 millones de pesos desde el año 17, 18 y 19 para atender la emergencia alimentaria. Entonces, hay un reconocimiento expreso. Yo cuando escucho que dicen la emergencia ya está o declaraciones como estas, me parece que es absolutamente descomedido, lejano a la realidad, pero además lejano a una realidad que los propios funcionarios del área social vienen advirtiendo hace ya bastante tiempo, porque si no, ¿por qué promocionaron esa ley? Extraño que Carolina Stanley, que ha tenido mucha cercanía con los movimientos sociales,
ha tomado distancia en los últimos 6 meses. La razón puede ser la falta de recursos, una decisión política. No, a mí me parece de una gran hipocresía, te digo con absoluta honestidad. Me parece hipócrita que hayan traído la ley, que hayan acordado la ley, que la hayan votado. Me parece hipócrita que cuando se presentaron con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hayan dicho que lo más importante que había en ese momento para ellos eran los pobres, a tal punto que lo protegían con una cláusula en el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y que ahora salgan con cualquier tipo de definiciones y no resuelvan el conflicto que hay, que además es real, me parece hipócrita. Entonces, es de un nivel de especulación y de hipocresía muy grande. Un segundo nada más, Graciela.